Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá, que estamos muy agradecidos de que puedan venir acá y participar. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Hernán Santucho, de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, junto con Gustavo Polenta del INTA y Elizabeth Kleiman de FAO. Vamos a estar moderando esta sesión. No queremos ahondar mucho en las presentaciones, sí les cuento un poquito cómo pensamos la dinámica de trabajo. Hemos conformado distintas mesas, ¿sí? Cada mesa va a tener un facilitador y a lo largo de este tiempo va a haber algunas consignas que el facilitador, que tiene todos tiempos, ese es nuestro desafío, va a ser que los tiempos puedan cumplirse, ¿sí? Y que tienen el rotafolio, tienen post-it, tienen marcadores de colores. Los rotafolios son para apoyarse y que puedan ir pegando el resultado del trabajo de cada consigna. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por estar acá. Les presento un poco por si quieren reubicarse de grupo, los que están participando, pero habíamos pensado originalmente 6 grupos, los adaptamos a 4. En el grupo 1, que va a estar Michelle Vega León de facilitadora, ahora ella ahí levantó la mano. En el grupo 2, que está aquí a mi izquierda, va a estar Murillo Freire. Lo hemos unido al grupo 6, donde va a estar Karina Campos también, ¿sí? Los temáticas, perdón, no estaba diciendo. En el grupo 2 va a ser procesamiento, transporte y empaque, y ahora que se ha unido al grupo 6 es organizaciones sociales y emprendimientos. Creo que me comí el decir que el grupo 1 era producción primaria, disculpen. Grupo 3 va a estar Laura Neirotti y lo hemos sumado al grupo 4 también, ¿sí? Entonces, los grupos son de comercio nacional e internacional y venta mayorista y desperdicio a nivel de venta minorista y hogareño. Y finalmente tenemos el grupo 5, donde vamos a tener 2 facilitadores, que va a ser Pilar Recabarren y Mauricio Reboledo. Y el tema de este grupo es políticas. Ahí está, ahí han levantado la mano. Ah, sí, ahora bueno. Acá va Gustavo a indicar. No sé si los facilitadores quieren presentarse para todos, pero si no, vamos a dar inicio a esta jornada. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, empieza a correr el tiempo. En la mesa están las consignas, ¿sí? Los facilitadores. Sí, para la primera consigna. Sí. Para la primera consigna tenemos unos 10 minutos, ¿sí? Nosotros igual ahora vamos a empezar a circular por las mesas también. Sí, adelante. Desperdicio. Y también hay una limitante legal que tiene que ver, o por lo menos, a ver, técnicamente no está prohibido, pero sí es muy burocrático el trámite como para transformar desperdicios de alimento en algún tipo de alimento que no sea para humanos, algún alimento animal. La realidad es que desde la industria como privados o mismo algún restaurante hoy día, o sea, lo que queda en el plato del restaurante o algún scrap de fábrica que vos tengas algún producto, no es tan simple en la Argentina eso llevarlo a un chanchero o alguna fábrica en donde eso se pueda transformar desde un pellet para alimento seco o algún tipo de generación distinta. Entonces, un incentivo de ese tipo, quizás con una nueva bolsa color celeste, fucsia, no lo sé, que sea de los restaurantes o los domicilios, que sea lo del plato, el exceso, lo que por algún motivo ya fue manipulado, cocinado, si se pueda transformar y facilitar también que de la industria eso se pueda hacer, sería algo muy positivo. Otro de los nexos que identificamos es la articulación con la parte de educación. Todos los que estuvimos en esta mesa, ninguno de nosotros recibió ni en la primaria ni en la secundaria una educación
alimentaria que tenga que ver con la nutrición. O sea, vincular el alimento con la nutrición y lo que implica. Pendiente de los plazos de los mandatos políticos. Me gostaria de ler um pouco sobre uma pesquisa recente que nós outros realizamos no Brasil, Embrapa e Fundação Getúlio Vargas, é muito rápido. As famílias brasileiras desperdiciam, em promédio, 353 gramos de comida por dia, ou 129 quilos por ano. Em análises per capita, o desperdício é de 114 gramos diário, lo representa um desperdício anual de 41,6 quilos por persona. Este é solo em la alimentação do lar, em los domicílios. Não inclui a alimentação fora do lar. É um problema grande, muito complexo, mas temos as ferramentas e a capacidade de avançar nessa agenda. Gracias. Bueno, retomamos entonces con las presentaciones. Vamos a empezar entonces ahora esta parte con la parte de producción primaria, que bueno, la va a presentar la que estaba como facilitadora, la doctora Micheli Vega, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical Alexander von Humboldt. Bueno, el equipo nuestro está compuesto por tres integrantes, 2 países, y bueno, nos gustó mucho participar en esta discusión, porque bueno, la producción primaria es donde se empiezan a generar todos los problemas y las causas asociadas a las pérdidas y desperdicios de alimentos a través de toda la cadena alimentaria. Entonces, bueno, nosotros nos enfocamos, como nos orientaba el documento orientador, definimos un alcance, es decir, vimos las pérdidas de alimentos en la producción primaria de frutas y hortalizas. ¿Por qué? Por ser uno de los alimentos que más contribuye al tema de las pérdidas y desperdicios al ser altamente perecedero. Identificamos varias barreras. Primeramente, estuvimos de acuerdo los tres integrantes, bueno, en este caso estuvimos siempre de acuerdo los tres, pero coincidimos que la planificación de la producción es uno de los elementos fundamentales que tiene que ver con las pérdidas de alimentos. ¿Por qué? Porque cuando no planificamos bien la producción, hay una sobresaturación del mercado y por tanto se pierde mucho alimento. Y por otra parte también, los pequeños agricultores que tienen pequeños campos de hortalizas y de frutas tampoco pueden llegar a ese mercado que está sobresaturado de estos productos. Ponemos como una de las soluciones adecuados sistemas de gestión que permitan articular la oferta con la demanda y específicamente los mercados de futuro, es decir, cómo vamos a proyectar la demanda hacia el futuro en estos entornos alimentarios. Tenemos, por otra parte, la importancia que tiene, es decir, las barreras que constituyen hoy día la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Y bueno, justamente nos comentaban los integrantes de aquí de Argentina que acaban de aprobar una ley relacionada con la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Y este tema también, como todos conocemos, tiene una gran repercusión en lo que es la calidad y en lo que es la inocuidad también de las frutas y las hortalizas que se consumen de forma fresca y que por lo tanto, desde el punto de vista de la inocuidad, se requiere una serie de puntos críticos durante la producción que permitan llegar a un producto con inocuidad. Y lógicamente, una solución para esta implementación, es decir, una de las soluciones es la capacitación, es decir, no solamente porque capacitemos y conozcamos las buenas prácticas, van a estar implementadas, pero bueno, para un inicio hay que capacitar a las personas en todos los puntos críticos durante la producción y durante la cosecha, que hasta ahí es que hasta donde llegamos nosotros con la producción primaria, porque bueno, después viene la poscosecha, que es otro equipo que aborda esta temática. Tenemos también, por otra parte, los insumos para las cosechas. Ahí nos referíamos a la problemática que hay con las cajas y el deterioro por el mal manejo de los envases durante la cosecha. Fundamentalmente, se explica que las cajas de madera no son envases adecuados para poder proteger a estos productos. Por lo tanto, ponemos insumos para las cosechas y tecnologías post cosechas. Y bueno, ahí insistimos también que hay que capacitar también en las prácticas de manejo. Por otra parte, tenemos la sensibilización y el compromiso como una de las barreras. Nosotros tenemos experiencia
de trabajar con empresas, igual, bueno, del trabajo con los privados, donde no se comprende bien la importancia que se generen datos, que las empresas trabajen con bases de datos que permitan después identificar un problema para saber de dónde se parte, para poder llegar realmente a reducir ese nivel de pérdida que existe. Y en ese caso, hay que profundizar en las campañas de sensibilización, en el compromiso que hay que hacer para poder llegar a la meta 2030. También, bueno, por supuesto, barreras, los recursos financieros, es decir, cuantificar es un gran reto, lleva recursos, movilidad, expertos que tienen que trabajar también en estos temas. Y ahí es donde nosotros también estamos planteando como alguna de las soluciones el acceso a fondos para proyectos, para hacer diagnósticos, para hacer intercambios y bien aprovechar todo esto que tenemos ahora. Tenemos una red que nos constituimos en el año 2014, que venimos haciendo acciones en cada uno de nuestros países. En cambio, estamos limitados a hacer algún tipo de intercambio, y bien pudiera ser, es decir, no me refiero a pedir más dinero, sino en los mismos fondos existentes, están los financiamientos que hay de la cooperación sur-sur, acomodar esos fondos de manera tal que sean coherentes con los objetivos en este caso de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Eso fue la primera parte, es decir, las principales barreras que nosotros identificamos. En la parte A, en el debate sobre las mejores experiencias que pudiéramos mostrar de los que estábamos participando en el equipo, se hablaron de dos experiencias: las ferias del producto al consumidor, con la experiencia que se tiene de las ferias tanto en Argentina como en Cuba, como en todos los países, en Chile, es decir, las ferias es algo que es bien conocido, y también la experiencia de las compras públicas. Esta elegimos, es decir, debido al tiempo, que no podíamos ir identificando todas las buenas prácticas de cada una de ellas, vamos a explicar, nos vamos a concentrar en las ferias del producto al consumidor como una de las maneras que tenemos de ordenar la demanda, es decir, articular la demanda con la oferta es decir, la oferta con la demanda. Y como en este caso las ferias del productor como buenas prácticas, la programación de la feria, por supuesto estamos hablando de una feria, pero toda esa lleva una preparación, dónde se va a ubicar la feria, quiénes son los que van a vender en la feria, qué productos se van a vender en la feria, a qué usuario va, cuál es la posibilidad de que existan otros competidores en el área, cuáles son los precios, es decir, es como la labor de un extensionista, ¿no?, que vincula la producción con el mercado. Tenemos también, por otra parte, el fomento y producción de productos de la estación, es decir, trabajando ya a nivel de consumidor. La articulación que debe existir entre la nación, la provincia y el municipio. Otro elemento que discutimos bastante, aunque no lo dije anteriormente, es la importancia de abordar las pérdidas a escala local, es decir, a escala de municipio. En este caso coincide municipio en el caso de Argentina y Cuba. Y desde el punto de vista de la nación y la provincia, porque son los encargados de organizar desde el punto de vista de las políticas, de las regulaciones, para que, bueno, luego en el municipio se puedan efectuar estas ferias de una manera correcta, ¿no? Articular, otra buena práctica, se propone articular las ferias con los bancos de alimentos. Es decir, que es una iniciativa que me parece también bastante novedosa. Ahora, con relación a la parte B, los recursos mínimos necesarios serían los recursos humanos para la gestión de la feria. Lógicamente, ya hablamos que una feria lleva su gestión, y la infraestructura también necesaria para realizar la feria. Ahora, otras necesidades: la formalización de los feriantes, es decir, tienen que aparecer en un listado, ser personas que están autorizadas, que han pasado por una serie de revisión de su condición de productor. Y también la capacitación, y fíjense que la capacitación se mantiene en todos los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para lograr la reducción de las pérdidas. Y el acceso a las tecnologías, el acceso también a insumos para garantizar la inocuidad alimentaria, como bien decíamos aquí cuando hablábamos de las buenas prácticas agrícolas. Y bueno, como recomendación, promover iniciativas que vinculen la oferta con la demanda. Y aquí me faltaba, perdón, me disculpan, los nexos, es decir, las ferias, bancos de alimentos bien articuladas, como habíamos comentado,
y las universidades, que serían las encargadas de estudiar la feria. Es decir, es importante establecer una feria y estudiarla, porque eso nos va a servir para lo que estábamos hablando aquí, de los sistemas de gestión y lo que es los mercados a futuro. Es decir, ir tratando de evaluar la correspondencia de la oferta a la demanda y ir proyectando a futuro cómo vamos a hacer el mercado. Y entonces, bueno, un aplauso. Bueno, el grupo siguiente. Acá. De Karina y de Murillo. No sé quién de los dos quiere empezar. Buenas tardes. Nuestro grupo trabaja con transporte, embalaje y procesamiento y asociación, organizaciones sociales, ¿no? Muita participação efetiva de todo o grupo, mas tivemos uma grande dificuldade de dissociar a produção e os aspectos de outras etapas da cadeia, porque todos estão associados. Temos que ter uma visão geral. Mas, para isso, temos todo o tempo, como facilitador, focar as palavras-claves, que é processamento, embalagem, transporte, e colocamos a logística dentro também, porque na discussão interna vimos que há muitos problemas fáceis de resolver através de uma boa logística, né? E com participação de grupo, Eduardo fez uma ajuda muito grande e habla espanhol muito melhor que ele e vai ficar a cargo de citar as barreiras, as propostas e sentir falta de Micheli da frase, do item D, da pequena frase que a recomendação e a conclusão. E fizemos uma frase que está escrito que, após a discussão, bem, está tudo sumarizado e nesta frase. ¿Tá? Com certeza. Eduardo, por favor. Gracias. Bueno, un poquito nosotros, como bien decía, nos costaba bastante enfocarnos, como a todos yo creo, ¿viste? Cuando en realidad es una cadena es difícil solamente centrarse en el eslabón. Dentro de lo que son las barreras, una de las principales... ¿Cómo? Sí. Bárbaro. Nosotros nos enfocamos dentro de lo que es procesamiento, transporte y empaque, principalmente lo que son frutas y hortalizas. ¿Sí? Hubo dos propuestas en realidad confrontadas y ganó por mayoría de frutas y hortalizas. Por supuesto se repite el tema dentro de las barreras, la falta de capacitación que tiene que ver con lo que es la capacitación en cuanto al empaque, la capacitación en cuanto a lo que es la selección por calidad, en cuanto a la selección por madurez, o sea, todo lo que tenga que ver con, digamos, darle de alguna manera homogeneidad y acondicionar lo que es frutas y hortalizas para la comercialización. Sí encontramos antes de seguir con esto, de que de esas tres etapas, en realidad el procesamiento es donde menos impacto podríamos ver en lo que es la reducción de pérdidas. Sí veíamos un impacto mayor en la pérdida en cuanto a lo que es el transporte y el empaque. Por eso hablamos, bueno, de la falta de capacitación, de problemas básicos en el transporte, que no solamente tiene que ver con que los transportistas quieren cargar más cantidad de kilos de los que deberían, entonces la fruta o la verdura no va condicionada como corresponde, de que muchas veces no hay una logística coherente, no hay lugares de almacenamiento intermedio, o no hay un seguimiento de la cadena de frío, o digamos, cuestiones que tienen que ver con el transporte o la eficientización del transporte, hasta muchas veces el tema de la lógica del transporte, ¿no? O sea, muchas veces van a un lado, o sea, como daban varios ejemplos acá, el tema de que viene, por ejemplo, de Entre Ríos, que viene al mercado central y de acá vienen los verduleros de Entre Ríos a comprar los cítricos y se los llevan de vuelta a Entre Ríos. Bueno, entonces, cuestiones de esa manera. También en el tema del transporte está todo lo que tiene que ver con el estado de las rutas, el deterioro durante el transporte. Ustedes agregan, paran, corrigen. Hay una cuestión con el personal temporario, porque nosotros hablábamos de capacitación, recién decía, bueno, uno capacita a las personas que están en la cosecha,
que están acondicionando, que están procesando, y resulta que ese personal no es permanente, no dura mucho tiempo, y es más, muchas veces de una temporada a otra cambia totalmente. Entonces vuelve la capacitación a ser un tema relevante donde ya habíamos invertido en esa capacitación y tener que volver. Entonces el personal, al ser temporario, muchas veces, digamos, es una gran dificultad el tema de mantener la capacitación en el tiempo. El tema de los contratos comerciales, muchas veces tenía que ver con qué es lo que o sea, los contratos comerciales muchas veces son muy estrictos en cuanto a lo que es desde la calidad de la fruta, la madurez de la fruta, el tamaño de la fruta, el color de la fruta. Realmente los contratos muchas veces dejan mucho de los productos afuera, por distintos estándares dejan mucho de los productos afuera, son muy restringidos y muchas veces van en detrimento también del productor, ¿no? El tema de la atomización de los productores lo veíamos como una dificultad, como una barrera, no solo porque levanta 2 cajones acá, el camión puede levantar 2 cajones acá y 2 cajones allá, sino que porque también al ser más productores también hay diversidad de criterio, hay diversidad de formación, de calidades. O sea, en el mismo camión van a ir al mismo puesto, por ejemplo, 2 camiones de una fruta que tiene un estado de madurez, un tamaño, una calidad y otros 2 cajones que tienen otro. Y de eso, si del conjunto nosotros tenemos que llegar a un mercado, se puede perder, por ejemplo, el que está más maduro llega al final de la cadena ya sin posibilidad de venta, ¿sí? O sea, por el tema de que no hay una calidad uniforme. La atomización también tiene que ver con el tema de la comercialización y de la logística, que muchas veces se demora el transporte, hay problemas con la logística y también se pierde alimento. Y otra cuestión es el tema de la informalidad, que veíamos en el tema no solamente tiene que ver con que, digamos, deben ser formalizados para poder visibilizar lo que existan, sino porque no tienen posibilidad de acceso al crédito. O sea, la informalidad hace de que no exista desde el punto de vista formal y entonces no es un ente, digamos, para una persona como para darle un crédito, un financiamiento, ¿sí? Por otro, ¿querés agregar algo sobre las barreras o sigo por las propuestas? Bien, bárbaro. Propuestas tenemos: adecuar el tema del acondicionamiento. Bien. El asociativismo es una propuesta que resolvería algunos de los problemas que tienen que ver con lo que es la atomización, incluso hasta la informalidad. El tema del financiamiento, o sea, hay cuestiones que se pueden resolver sin dinero, pero hay otras cuestiones que no se pueden resolver sin dinero, como el tener los materiales necesarios para un empaque como corresponde para evitar la pérdida y desperdicio de los alimentos, ¿no? El tema de la integración de la cadena, tanto horizontal como vertical. Horizontal en el sentido de unir a los productores y vertical con respecto a que, como bien decía la colega recién, el tema de poder llegar a la feria, o sea, hace que la cadena sea más corta. Al ser más corta, desde el productor va a ser el mismo que empaca y el mismo que termina vendiendo. Al estar, digamos, la cadena mucho más corta, obviamente que hay menos pérdida. El acceso a los mercados, bueno, está unido al anterior, y el tema de la coordinación de la logística. El tema de los tiempos, del cuándo llega, el tiempo que está parado el camión con una lona negra arriba en el rayo del sol, esperando que lo descarguen porque, o sea, no le avisaron que iban a bajar, o sea, que iban a descargar, etc. Y el tema de las soluciones, ¿sigo? Bien, la capacitación adaptada a cada uno de los actores clave dentro de lo que es la cadena de procesamiento, de empaque y transporte, el tema de las inversiones necesarias, el tema de la estandarización de la producción, el asociativismo, o sea, eso tienen que ver más con las propuestas, ¿no? El tema de las soluciones, la coordinación de la logística, el agregado de valor. En el caso del procesamiento nosotros vimos de que podíamos unirlo con uno de los otros del grupo 6, que tenía que ver con las organizaciones sociales y los emprendimientos, esto de que en el procesamiento y en el empaque hay gran parte de eso que podría llegar a ser un desperdicio que se puede transferir a una organización social o si no, transferirse a un proceso posterior. Estábamos hablando de pulpa, de mermelada, de envasado al natural, etc. Integración, optimización del trabajo, está bien. Integración en lo que es producción, procesamiento,
distribución y venta, o sea, el tema de la integración, no solamente la organización, muchas veces la integración es una solución, o sea, que sea la misma organización que realiza todo, porque es mucho más fácil de organizarlo. Y bueno, y el tema de las organizaciones sociales, que algo hablaba recién, de integrarlo, o sea, que es muy difícil dejar afuera si uno quiere hacer eficiente el tema de la cadena. Porque primero que es muy difícil que, por lo menos en este tipo de actividad, sea un solo el actor de todo, o sea, una organización que sea la responsable de la cosecha, el empaque, el transporte, y aparte se haga cargo de que lo que vendría a ser desperdicio, entre comillas, se transforme nuevamente en un alimento o agregarle valor, ¿sí? Por eso el tema de la importancia de incluir el tema de las organizaciones sociales dentro de todo este sistema. La frase final. Nosotros entendemos que la reducción en la pérdida y desperdicio de alimentos debe darse en forma integral, involucrando todos los actores clave y con las herramientas técnicas, económicas y políticas analizadas, que son las que analizamos antes. O sea, estamos hablando de 3 tipos de herramientas. Técnicas, que tienen que ver con la capacitación, con la logística. Incluso hay algunos que rozan las políticas, que tienen que ver con el asociativismo. Y muchas veces, o sea, están vinculados porque si no hay un fomento o un estímulo al asociativismo, hay muchos países en los que son exitosos. En la Argentina, desgraciadamente, tenemos algún problema con el asociativismo. Pero en realidad, si hay un estímulo, se pueden dar tranquilamente y obviamente lo que es la base económica, ¿no? La economía como herramienta. Gracias. Eu creio que tivemos grande entrosamento e só quero complementar 2 coisas, que escolhemos frutas e hortaliças porque frutas e hortaliças há peso maior de 30%, 35%, mas a outra linha era os granos, porque pensamos que os granos, os problemas são grandes, mas são mais fáceis de solucionar com bom transporte, com bom sistema de distribuição e tudo mais. Quando falamos em financiamento e investimento para produtor, é que há necessidade de inversão para compra de pequenos caminhões, se for o caso, caminhões refrigerados, lá instalações de packing house ou casas de embalagem, e também se há necessidade de embalagens adequadas, né? Hoje temos, os problemas são muito comuns entre Brasil e Argentina, e caixas de madeira sujas, não sanitizadas, inadequadas, super acondicionadas, produtos além da capacidade e uns danos físicos e mecânicos muito grandes. Então, os investimentos seriam para adequar as etapas de envase, de transporte. E quando dissemos em associativismo, como Eduardo disse bem, em Brasil temos problema muito grande também, que é exemplo que comentei na mesa, que se eu vendo maracujá e tem uma cooperativa de 20 produtores de maracujá. Então, os produtores levam os maracujá para a cooperativa, que fazem a classificação por tamanho, por diferentes vendas, diferentes preços. E na cooperativa leva ao mercado atacadista, vende este produto e paga aos produtores 20 dias depois pelo preço de mercado. Se há uma pessoa... Perdão, temos que darle lugar ao próximo grupo. Sim, mas agora estou terminando. Se o espírito cooperativista que falta... Não é graça. Então, se vai uma pessoa que compra na sua propriedade e paga em dinheiro à vista, o produtor vende e a cooperativa vai embora. Então, é exemplo que falta o espírito cooperativista. Desculpe o atraso. Graças. Gracias, Murillo. Un aplauso. Bueno, y para cerrar un poco todo este gran trabajo que han hecho en tiempo y forma casi europea, no latina, le vamos a dar lugar a las palabras del grupo que trabajó en políticas, que seguramente recoja gran parte de lo que se estuvo hablando y puedan de alguna manera también ser parte de las conclusiones de este trabajo. Adelante. Hola, bueno, nuestro trabajo fue muy colaborativo, trabajamos en el tema de política y tenemos una excelente representante aquí de todas nuestras opiniones que les va a exponer los resultados.
En Costa Rica decimos que es la embarcada, ¿verdad? Que le tocó embarcarse en esto. Pero bueno, para entrar en materia, hablando sobre el tema de políticas y cuáles eran las barreras que obstaculizaban el desarrollo, implementación y seguimiento de las mismas, vimos que habían como 3 áreas principales. Una que tenía que ver con el tema de estadística, información y el cómo medir, y que esto era clave. De hecho, aquí teníamos un representante del área de información y estadística de uno de los países de México, y justamente veíamos esto como la barrera porque al no entender justamente cómo está la problemática y sus números y sus condiciones, entonces también nos cuesta pensar en cuál es la política atinente para empezar a buscar soluciones. Encontramos también que la transversalidad del tema, si bien puede ser un tema muy rico para trabajarlo, también nos representa una barrera porque puede tender a diluirse la adopción por parte de actores relacionados. El sistema alimentario como tal es muy amplio y por tanto la movilización del tema hacia niveles tanto horizontales como verticales a veces cuesta un poco, de manera que se pueda adoptar, implementar o dar seguimiento a una política pública. Y también encontramos que a veces cuesta un poco reconocer si se necesita una política pública particular en reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, o si también se puede identificar en paralelo algunas que ya son existentes en el país. El ejemplo muy rápido es que cuando algunos de los de acá preguntábamos que cómo les ha ido en sus países, decían que a veces preguntaban a ciertos actores que decían: nosotros no hacemos nada en pérdida y desperdicio de alimentos, cuando en realidad trabajan mucho en la temática, solo que desde su área técnica ya preexistente. Entonces, podría ser que tengamos ahí una barrera de ya temas existentes o políticas existentes que pueden estar interrelacionadas a esta también. En cuanto a experiencias, nos costó seleccionarlo porque la verdad de cada país encontrábamos buenas o mejores prácticas que adoptar, pero como ejemplo conversamos un poco sobre las experiencias de las redes o comités en Argentina, Costa Rica y un poquito también con la de Chile. Y como buenas o mejores prácticas encontrábamos la posibilidad de localizar un actor o facilitador que tenga liderazgo, imparcialidad y credibilidad para echar a andar el tema y para liderar la iniciativa en los países, el poder hacer una difusión inicial del tema desde distintas perspectivas o realidades país. En algunos casos nos dimos cuenta que pueden hacerse reuniones bilaterales con socios o contrapartes para ir pensando en cómo elaborar esta política, pero en otros casos las convocatorias abiertas o también las más dirigidas pueden ser atinentes según cada caso o según cada parte de la política que se quiera tratar. Y también pensar a veces en una gradualidad de suma de actores. Puede ser que tengamos ya redes, de hecho como en el caso argentino, que era sumamente amplia, pero empezamos a ver actores que sí participan más decididamente en la temática. Entonces, el ir sumando esos actores es importante. La celebración de reuniones periódicas con mecanismos de seguimiento y, por ejemplo, la solicitud de una carta de adhesión y compromiso para que el grupo pueda trabajar y se vuelva más operativo también es una buena práctica. Y las opciones que nos dejen dar proyección y sentido de pertinencia a cada uno de los actores es igualmente relevante. O sea, cada uno de los miembros debe apropiarse y sentirse parte de y verse reflejado en esa política pública también. Y finalmente, en este caso, una muy buena práctica es la adopción de un discurso común, ¿verdad? A veces puede ser difícil que podamos divulgar toda la información a los diferentes sectores del sistema alimentario, pero cuando los distintos miembros del comité manejan el mismo mensaje, es más fácil poder hacer multiplicativa la opción y poder encontrar esos otros adeptos, por así decirlo, que nos pueden ayudar a hacer operativa una política pública. En cuanto a recursos mínimos necesarios, vimos que como red o como comité, el tema del recurso operativo no es la limitante, pero sí el que los actores que empiezan a conformarlas sí tengan la posibilidad de un recurso que haga operativo el trabajo en campo. La priorización y condensación de esfuerzos, sabemos que el tema es sumamente amplio y a veces nos puede preocupar por dónde empezar, entonces el hacer una priorización de dónde están las necesidades principales en país puede resultar pertinente para poder sentir también que vamos avanzando al menos en algunos de los indicadores o las secciones de trabajo. Y también el comprender las realidades y entorno en el que un comité o una política se va a desarrollar. En este tema la legislación, barreras de conocimiento pueden ser importantes de conocer. También el levantamiento y acopio de información, y la inserción de la temática de pérdida y desperdicio de alimentos en los planes anuales operativos de las instituciones. A veces puede ser difícil que haya contribución de los distintos actores
a la hora de elaborar o implementar o dar seguimiento a política cuando en las instituciones no está interiorizado el proceso. Entonces preguntamos, bueno, ¿a quién delegan para darle seguimiento? Hasta que está en un plan anual operativo, normalmente es que se puede delegar a ese funcionario, al menos a nivel público, que pueda trabajar en la temática. Como nexos por considerar y acciones de apoyo para sostener el trabajo colaborativo en estas redes y que logren implementar efectivamente política pública, está la necesidad de identificar actores y las funciones de cada uno, ¿verdad? No sacarlos o crearles un departamento o una función nueva, sino identificar cuáles son las que de por sí ya tienen para comprender cuáles son sus barreras, retos, desafíos o oportunidades de trabajo también dentro de un concepto de sistema alimentario y condensar un grupo de trabajo que operacionalice mejor esos planes dispuestos. Finalmente, también puede llegar a ser necesario la búsqueda de asesores y fondos complementarios para mejorar capacidades que luego permitan al país echar a andar por sí solo su política y no necesariamente de la mano siempre de aquel externo que sea del que estamos esperando financiamiento. Como conclusiones o mensajes finales, el grupo consideraba que un asunto clave es generar confianza en los grupos de trabajo, el dejar ese miedo a compartir el tema. Si tenemos un discurso y un mensaje unificado, podemos empezar a encontrar distintos actores que se van empoderando de la temática y lo van trabajando desde su institución o desde su empresa y concretar y homogenizar los temas metodológicos de medición que finalmente son los que nos dan las líneas bases para poder después dar seguimiento a política pública de manera efectiva. No sé si el grupo, alguien agrega algo más. Gracias. Bueno, muchas gracias al último grupo. Aquí tenemos presente a don Julio Verdegué, Andrés Murchison, que vamos a dar en un minutito que venga Sara a hacer el llamado a la acción que teníamos previsto. Le doy la palabra a Joao. Buenas tardes, amigos, amigas. Gusto contar com a presença de todos. Esse é um momento assim muito especial. Em marco dessa semana, EFAO e governo argentino e com todos que estão aqui participando desse evento, é muito importante para a renda de PDA e os logros todos que estamos cosechando aqui nesses dias. Então, vamos fazer uma firma conjunta a chamado e que nesse momento vamos invitar algumas pessoas, pero vamos quebrar um pouquinho o protocolo e agradecer muito a Sara Granados por la fuerza, esfuerzo todo. Somos muito gratos a ti, Sara. ¿Sí? Nosotros sabemos quanto de esfuerzo e tudo mais para isto. Também agradecemos aos amigos de FAO Argentina que aqui estão, por o esforço, o comprometimento, que solicitamos uma salva de palmas a eles também, os amigos. E retornamos ao protocolo. Então, muitas graças a todos. Bueno, eu queria invitar a formar parte desse chamado de ação a la prevenção e redução de las perdas e desperdício de alimentos. Vamos nos organizar ali, ¿existe? Sim? Então, por favor, Érica Rodrigues, representante de Consumers Goods Forum. Muitas graças, Érica. Senhor German Sturzenegger, assim, por favor. Representante da BID, la plataforma Sem Desperdício. Muitas graças, German. Invitamos o senhor Alfredo Kasdorf, de Global Food Bank Network. Muitas graças. Senhor Stefan Lange, de Tuning Institute. Aqui está. You are welcome. Senhor Andrés Murchison, secretário de Alimentos e Bioeconomia da Secretaria de Governo de Agroindústria, e senhor Julio Verdegué, nosso representante regional da FAO. Por favor, tome assento. Invitamos a senhora Mercedes Nimo,
de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Argentina a leer ese documento, por favor. Y la suficiente distancia para que pueda leer. Ustedes dirán, ¿empiezo? Bueno. Llamado a la acción de Buenos Aires sobre pérdidas y desperdicios de alimentos. Los delegados de gobiernos, los representantes del sector privado, las agencias de cooperación y del Sistema de Naciones Unidas, los bancos de desarrollo, los representantes de la sociedad civil y la academia de los países de América Latina y el Caribe, en adelante participantes, reunidos en Buenos Aires del 20 al 21 de noviembre de 2018, en el marco del cuarto diálogo regional Soluciones Latinoamericanas a las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, celebrado en la Semana de la Agricultura y la Alimentación, expresan su apoyo al presente llamado de acción sobre la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos, que ha nacido del acercamiento entre el sector público y privado que ha propiciado esta instancia. Considerando que, a nivel regional, 1 de cada 3 kilos de alimentos producidos, 127 millones de toneladas, se pierden o desperdician en algún lugar de la cadena productiva, más de la mitad de las frutas y verduras, 1/3 de los productos del mar y 1 de cada 5 kilos de lácteos se desperdician. En América Latina y el Caribe, la mayor parte del desperdicio de alimentos, el 72% del volumen total, se produce antes de que la comida llegue al consumidor, causando pérdidas monetarias equivalentes a 97 billones de dólares, generando 322 millones de toneladas de dióxido de carbono y consumiendo 250 kilómetros cúbicos de agua. Las pérdidas y desperdicios de alimentos tienen importantes implicancias ambientales, económicas y sociales e impactan la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Una respuesta estructural al problema debe incluir, entre otros, la transformación sostenible de los sistemas alimentarios, la gestión de los recursos naturales, financiamiento e inversión en infraestructura, mejoras en la distribución, procesamiento, disponibilidad y acceso a alimentos, la educación alimentaria y la educación del consumidor, la inocuidad alimentaria y el establecimiento de alianzas público-privadas que acerquen la producción con el consumo. La reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos representa una triple victoria. Aumenta la disponibilidad de alimentos saludables y de calidad, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y palía las consecuencias ligadas al uso ineficiente de los recursos naturales y mejora los ingresos de los productores y empresas agropecuarias con impactos positivos en las economías nacionales. Frente a este desafío, todos los actores de los sistemas alimentarios deben actuar para reducir sus pérdidas y desperdicios de alimentos. Existen acciones en marcha lideradas por actores públicos y privados que deben ser replicadas a mayor escala para alcanzar una mayor reducción de las pérdidas y desperdicios. Acordamos y hacemos un llamado a la acción para unir esfuerzos e implementar acciones concretas en cuantificación, prevención y reducción desde todos los ámbitos para alcanzar la meta de reducir a la mitad las pérdidas de alimentos en poscosecha y procesamiento, así como los desperdicios a nivel del retail y de los hogares, tal y como lo indica la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre producción y consumo responsables de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Gestionar, invertir e implementar planes de acción creados con la participación de los diversos actores de los sistemas alimentarios, productores, instituciones, empresas, sociedad civil, asociaciones, academias, legisladores, educación, consumidores, entre otros, que permitirán avanzar hacia la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos, impulsando una mayor sostenibilidad de los sistemas alimentarios con impactos económicos, sociales y ambientales positivos en el planeta, en la región y en sus habitantes. Buenos Aires, 21 de noviembre de 2018, testigos de honor, FAO, Secretaría de Agroindustria, Banco Interamericano de Desarrollo, Tunen Institute, Consumer Good Forum, Red Global de Bancos de Alimentos. Muchas gracias, Mercedes. Solicitamos agora os testigos de honor.
para a firma de llamado à acción. Una versión en español, una versión en inglés. Invitamos al señor Julio Verdeguer a unas palabras, por favor. Bueno, realmente es una enorme satisfacción que en el marco de la semana que ha convocado la Secretaría de Gobierno de Agroindustria junto con la FAO hayamos podido concluir este llamado a la acción. Porque realmente en este tema lo que nos hace falta son más acciones, no sé si menos palabras, pero ciertamente más acciones. Este es un tema en el que hay mucho acuerdo. Estamos de acuerdo el sector privado, los consumidores, los gobiernos, los comerciantes. No hay ninguna razón para en este tema no empezar a bajar esos números. Y para eso necesitamos acciones. Es un gran fruto de esta semana y felicito a la Secretaría de Agroindustrias por haberlo hecho posible, el que en esta ciudad de Buenos Aires hayamos concurrido todas estas organizaciones representando distintos actores a comprometernos a eso, a acciones que empiecen a terminar este terrible problema de la pérdida y desperdicios de alimentos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Creo que invitamos a todos a uma foto. Podemos vir acá, por favor. Barrar, incluso, se preferirem, para ser um pouco mais informal. Aí está. Amigos, vamos? Segunda fila. Para arriba nosotros. Pero pasa que tampoco se me da. Corran la mesa para atrás. ¿No tiene más espacio? Hacemos un poco de espacio acá.
pero vamos finalizar aquí la actividad, por favor. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Creo que tuvimos una excelente jornada de este cuarto diálogo. Así que también, bueno, queremos en este momento ya aprovechar este último, digamos, espacio para de pronto intercambiar un poco de opiniones, quien quiera, digamos, hacer un saludo. Y además tenemos aquí un listado de todos nosotros participantes para quienes quieran además firmar el llamado a la acción. Este listado va a ir adjunto al llamado de acción que acaban de firmar aquí arriba. Así que bueno, en este momento si alguien quiere hacer unas palabras finales, algún llamado, de pronto Natalia, que está por ahí, que también estuvo aquí trabajando fuertemente, después de Felicitas. Bueno, gracias. Bueno, en realidad agradecerles por haberse hecho el espacio para venir a Argentina, a los que no son de acá, y agradecerles también a los que son de Argentina, porque a veces la agenda del día a día es complicada. Y me parece que justamente estar acá demuestra el interés que tienen desde las organizaciones por trabajar en este tema, por incorporarlo en sus agendas. Y bueno, la verdad que hemos, al menos desde Argentina, y pienso que pasa en los otros países muy similar, transitamos una etapa de poner el tema en agenda y de hacer mucha comunicación, mucha concientización, y ahora ya estamos conversando bajar a la tierra y a proyectos concretos y a lograr resultados más concretos, ¿no? Y bueno, ya vemos que acordamos en un montón de puntos. Me parece que ya sabemos, quizá no sabemos el cómo exactamente, pero sí sabemos hacia dónde estamos yendo. Así que, bueno, y nada, y gracias a FAO también por haber elegido este evento y nuestro país para hacer el cuarto diálogo, que era algo que habíamos conversado hace bastante y bueno, se dio. Esperemos que haya un quinto y si no lo hay, no importa, ya hay una red que creo que nos conocemos hace varios años y es bueno porque vamos compartiendo, tenemos webinars y vamos armando una agenda conjunta para que ningún país quede atrás. Así que nada más. Muchas gracias. Felicitas. Yes, I would like to continue the congratulations and thank you very much for your contribution, for your very, very valuable contribution to the workshop, to the discussions. I think the discussions within the working groups were very interesting and hopefully you received some ideas which will help you for your further work. And we hope that the call for action will have an impact also in practice. And thank you very much to Sarah for the organization and for FAO in general to host our small workshop here. It was a great pleasure for us to cooperate with you. And if you have any questions and need support related to food loss and waste reduction, please do not hesitate to contact us. You find our contacts in the notes. And yes, you are very, very welcome also in future. Thank you very much. Ok, Eli, ¿quieres decir alguna otra cosa final? Y después, bueno, abrir el escenario por si alguien más quiere hablar. Hemos tenido poco tiempo como para hacer devoluciones, así que este es el momento. Muchas gracias. Bueno, para mí sumarme a los agradecimientos, a los aprendizajes, a las experiencias. Creo que hay una muy buena predisposición para trabajar más allá de los espacios en las agendas. Ayer se notó en la oscuridad que seguíamos concentrados con esa buena energía que se vibró y que queda plasmada en los documentos, pero también en nuestros corazones. Así que para mí, como equipo y conformante de FAO Argentina, apoyando a esta gran semana y en particular al diálogo, ha sido un placer ser parte con todos ustedes. Así que muchas gracias y a disposición para lo que requieran para los próximos diálogos y el soporte necesario en esta agenda. Gracias.
Bueno, yo quiero agradecer también a todos y a la FAO, Sara, por incluir, creo, jugadores un poquito diferentes, ¿no? Que tal vez, o sea, los que están el día a día también enfrentando los desafíos que estamos con Gastromotiva, con el movimiento de gastronomía social, creo que esto abre un espacio bien, bien importante, o sea, sentarse en la mesa de políticas y no en la mesa tal vez de la acción, o sea, da un espacio para colaborar en un nivel diferente. Entonces, quería también agradecer por nos abrir este espacio para organizaciones como la nuestra. ¿Alguien más? Murillo. Gracias. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de FAO para rever os amigos desde 2014, que estamos no primeiro encontro em Chile, para cambiar experiências muito ricas e pouco de aprendizagem. Estamos aprendendo todos os dias com os diálogos, com as pessoas, e agradecer mais uma vez, Sara, por a organização, a FAO, pela toda a estrutura que deu para termos acá. Muitas graças. ¿Algún otro saludo? ¿Más? ¿Estamos así? Bueno, ok, entonces, bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de ir por el quinto, entonces, ya para finalizar esta ronda de diálogos. Y bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos y espero que tengan buen regreso a sus hogares. Claro. Gracias.